en Juanita, y efecto. sigamos con los temas, son las 7 de la mañana, 45 minutos, porque esto se había advertido en su momento, hablamos ya casi un mes en que conocimos la disolución del primer tribunal ambiental, incluso por unanimidad, de acoger la reclamación interpuesta por la empresa Andes Iron en contra del Servicio de Evaluación Ambiental por el rechazo anterior, hablamos del proyecto minero portuario Dominga. Lo habían advertido los pescadores, la comunidad de la Higuera, de reaccionar a esta decisión y así se confirmó en las últimas horas y para conocer más detalles de estos recursos de casación que se han presentado en la Corte Suprema, tenemos en línea al abogado de FIME, representante de los pescadores de los Choros, Diego Lillo. Abogado, ¿cómo está? Muchas gracias por este contacto con Radio Universidad de Chile. Muy buenos días. Hola Diana, hola Juanita, buenos días, ¿cómo están? Díaz. Abogado, bueno, en concreto, cuando se conoció efectivamente esta decisión del primer tribunal ambiental, ustedes hablaban de evaluar acciones para revertir parte de alguna de las conclusiones que se habían podido leer en esa decisión. Si actualizamos ese contexto y que los lleva entonces finalmente a presentar estos recursos. Eh, bueno, o sea, primero que nada, cuando nosotros decimos que hay que evaluar las acciones Mm, a seguir, también hay un supuesto de que existe como un carril único que seguir frente a estos casos y de hecho la casación, que en el resto del sistema jurídico es un recurso extraordinario, en el caso de los tribunales ambientales es el único recurso que existe contra las sentencias definitivas. Por lo tanto, eh, obviamente era una cuestión más o menos esperable que sucediera, además porque la decisión del tribunal ambiental la verdad es que es para nada satisfactoria. Más aún, creo que la única vez que el Servicio de Evaluación Ambiental, por ejemplo, no ha casado una decisión en contra de una decisión suya, en contra de una resolución que haya dictado, fue precisamente en el caso Domingo original y en esta segunda versión que tampoco recurrió de casación. Y eso diría que es mucho más anómalo, mucho más sorprendente que el hecho de que nosotros hayamos presentado este recurso de casación. Abogado, dice que es anómalo, que efectivamente es raro que un tribunal ambiental después, ¿no es cierto?, de la resolución del Comité de Ministros y de la evaluación tome una decisión como esta. No se había dado en otra oportunidad, no se había dado nunca. ¿Y cuáles son las expectativas que ustedes tienen? Porque acá me imagino que si van a recurrir a la Corte Suprema, ¿habrá algunos antecedentes previos respecto a posibles fallos de la Suprema en situaciones similares? Sí, no es como que no haya pasado nunca, pero diría que la particularidad que tiene esta decisión en específico es que, como he dicho antes en la prensa, el Tribunal Ambiental lo que hace en su sentencia es opinar qué es lo que hubiera hecho él en su lugar, en el Ya. lugar del Comité de Ministros, en vez de revisar si el Comité de Ministros actuó conforme a la ley para rechazar el proyecto Dominga, que es lo que debería haber hecho, y lamentablemente eso no sucede en esta decisión. Y eso diría que es como lo novedoso y también lo que creo que nos da muy buenas posibilidades para revertir el fallo ante la Corte Suprema, puesto que a mi modo de ver, el Tribunal Ambiental derechamente se excede en sus atribuciones al revisar la decisión del Comité de Ministros. Estamos conversando hasta ahora con el abogado Diego Lillo de FIMA y representante de los pescadores de los Choros a propósito de este futuro que se está observando podría tener el proyecto Dominga. Abogado, usted en representación, bueno, de la comunidad, ¿cómo, porque esto ha sido un largo camino de distintas instancias que, claro, en lo que sucedió finalmente en el Comité de Ministros, pero ahora este giro, eh, ¿cómo están ahí los ánimos en el territorio, que eso es uno de los puntos
importante el momento de cuando, me imagino, la institucionalidad también se hace parte de dar un luz verde o no a la presencia de los proyectos como esta envergadura que hablamos de Dominga. Sí, no ha sido fácil, la verdad, porque Dominga probablemente ha controlado mucho más su estrategia mediática que su estrategia judicial, de hecho, y eso ha significado que en el territorio ha producido una fragmentación importante del tejido social y por supuesto, y gracias a su estrategia comunicacional, se ha relevado solamente aquellas voces que están a favor del proyecto Dominga y que están más bien localizadas en la localidad de La Higuera, que es una localidad del interior, que solo recibe beneficios y no recibe ninguno de los impactos del proyecto, versus la comunidad de la costa, que es la comunidad de Los Choros y Punta de Choros, donde están todos los impactos y muy pocos de los beneficios del proyecto. Y esa es una dicotomía que lamentablemente ha sido ocultada a través de esta estrategia comunicacional de Dominga. Y la verdad es que en la costa la cuestión ha sido bastante difícil porque la noción que se difunde de que Dominga va a llegar a solucionar un problema de desempleo en la zona es una mentira, podría decir yo, puesto que lo que se proponen son 10.000 puestos de trabajo en la fase de construcción, que la fase de construcción no dura más de un año y medio, y luego 1.500 puestos de trabajo para la fase de operación, que son puestos altamente técnicos, que no van a ir a la gente que habita en la comunidad de La Higuera, porque son puestos que, insisto, son altamente técnicos. Y en cambio en la costa tenemos que la actividad turística y la actividad pesquera ha generado algo así como más de 4.000 empleos, que son además levantados por la propia comunidad y que son además sustentables y sostenibles en el tiempo. Son 4.000 empleos, no que duran 2 años como la fase de construcción del proyecto, sino que van a durar generaciones, si es que tienen un tratamiento adecuado, ¿cierto? Y que efectivamente no sean amenazados por impactos como los que tiene el proyecto sobre el medio marino. Entonces, creo que esa dicotomía en particular ha sido un poco invisibilizada y ahí es donde está prácticamente la importancia de considerar que este proyecto no es una solución para el problema el desempleo en la zona, sino que es un parche, básicamente, un parche y además muy temporal. Abogado, usted mencionó los impactos negativos que tienen en materia, ¿no es cierto?, de la actividad y los recursos marinos y la actividad pesquera en la costa. ¿Podría explicitar un poco cuáles son esos impactos, qué es lo que se está planteando y si son esos impactos negativos y esos efectos en el medio ambiente y en el empleo las razones que se entregaron para que se rechazara este proyecto en el Comité de Ministros? Sí, mira, particularmente la pesca, recolección y el turismo en la zona se basan en la existencia de este ecosistema que es sumamente frágil, que es sumamente paradigmático, existe prácticamente solo ahí, podríamos decir. Es uno de los 35 hotspots de biodiversidad a nivel mundial, es decir, como los lugares donde la ciencia ha puesto como prioritarios para la protección a nivel mundial. Y lo que produce el proyecto Dominga, en particular, los impactos de la planta desalinizadora, que no estuvieron bien modelados, y los impactos que tiene tanto el puerto como el tráfico de naves, lo que sucede finalmente es que produce un impacto en este ecosistema, en particular en los cetáceos, en los pingüinos, en los chungungos y otras aves que tampoco fueron consideradas dentro de los impactos, y que lo que amenaza es con una modificación importante del ecosistema que podría significar que la actividad del turismo y la actividad de la pesca ya no van a darse como se dan hasta hoy en día, puesto que
las grandes especies de las cuales depende esta cadena trófica se van a alejar del sitio, producto del ahuyentamiento que va a producir, por un lado, la navegación, y por otro lado, la pérdida de hábitat que produce tanto la navegación como la construcción del puerto, y también en la bahía de Tutoralillo y bueno, la dilución que tendrá la pluma salina de la planta desalinizadora, que no fue un efecto realmente estudiado. Entonces, todas esas cuestiones están amenazando gravemente la sustentabilidad de estas dos actividades que efectivamente son básicas para la comunidad de la zona. Bueno, estaba leyendo ahí, ¿cierto?, unas declaraciones de la comunidad. Somos muchos los que defenderemos nuestro territorio hasta las últimas consecuencias, pues está demostrado que esta zona, lo escuchábamos ahí con las palabras también del abogado, es de importancia mundial para la naturaleza y para nosotros que vivimos en ella, decía Teresa Reyes, dirigente social de Punta de Choros. Bueno, un escenario que desde organizaciones locales, desde la Asociación de Pescadores y también de la Alianza Humboldt, están siguiendo entonces paso a paso para ver cuál es el futuro de este proyecto Dominga, con este giro preocupante entonces, y que lleva a dar seguimiento a lo que podría pasar con este recurso de casación. Agradecemos al abogado de FIMA y representante de los pescadores de los Choros, Diego Lillo, por esta conversación con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias y que tenga una buena jornada. Gracias a ustedes, que estén muy bien.